Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros los que hemos renacido por medio del bautismo a una nueva vida, no somos nada sin Cristo Jesús reinando en nuestros corazones. Nuestra vieja vida ha pasado, he aquí, nosotros andamos en vida nueva. Bendito sea nuestro precioso Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de los Espíritus, el Padre de las luces, Padre nuestro, por medio de haber resucitado de nuestra vieja vida y haber así sido hechos hijos de Dios para que andemos en vida nueva. Desde Córdoba, Argentina, ministrando esta preciosa palabra del Señor, el profeta y predicador del Señor, trayendo esta palabra poderosa, palabra de liberación, palabra de vida eterna, palabra de sanidad, palabra de prosperidad para nuestra vida, para que así Dios nos pueda prosperar, Dios nos pueda sanar, Dios pueda liberarnos de las tinieblas de allí afuera, porque las tinieblas de allí afuera quieren nuevamente cautivarnos, queridos hermanos. Por eso debemos discernir que nosotros estamos en una vida nueva. Nosotros hemos sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Bendito sea su precioso y glorioso nombre. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Esta prédica se va a llamar Reconociendo la liberación por medio del bautismo en las aguas. Así dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 6. Ahora leemos la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo comienza diciéndole a los hebreos que aún no habían podido entender ni discernir lo que había acontecido en sus vidas a causa del bautismo con que habían sido bautizados. Y dice Pablo, ¿qué pues diremos? Le pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si nosotros hemos sido muertos al pecado por medio del bautismo en las aguas, ¿cómo nosotros podemos estar viviendo todavía una vieja vida si hemos vivido en una vieja vida que no complacía a Dios y no era bueno para nosotros? Pero Dios dice que por medio de su palabra nos trasladó del reino del poder de Satanás al reino de su amado Hijo Jesús. Y dice la palabra, versículo 3, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Bendito sea el precioso nombre del Señor. Nosotros debemos discernir, hermanos, que todavía podemos andar cometiendo pecados, porque no hemos discernido que nosotros hemos sido bautizados en la muerte del Señor, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice la palabra del Señor, nosotros al ser bautizados en las aguas, hemos muerto al pecado, hemos sido bautizados en la muerte de Jesucristo. Él no puede morir dos veces, Él no puede hacer que nosotros muramos dos veces, tres veces, cuantas veces sea necesario, porque una vez y para siempre nosotros hemos sido sepultados en las aguas, y allí en las aguas del bautismo ha quedado nuestra vieja vida. Pero ¿cuánto han reconocido y discernido lo que ha acontecido en ese bautismo? Porque si bien ha sido un momento solemne, luego de salir de las aguas del bautismo, al pasar unos días
nosotros hemos vuelto nuevamente a vivir como vivíamos antes, queridos hermanos. Y Pablo dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Jesús hizo esto, queridos hermanos. Él, no habiendo pecado, se sometió a la humillación del pecado. Bendito sea. El viejo hombre que se refiere a la naturaleza no se generada del creyente. La persona que una vez fue, la vida que vivió en pecado, ese viejo hombre fue crucificado, muerto con Cristo en la cruz, para que el creyente recibiera una nueva vida en Cristo y llegara a ser una nueva persona. El cuerpo del pecado se refiere el cuerpo humano controlado por los deseos pecaminosos. Ahora se ha quebrantado su esclavitud del pecado. En lo sucesivo, nosotros los creyentes no debemos permitir que nuestra antigua manera de vivir vuelva a dominar nuestra vida y el cuerpo nuestro, querido hermano. Por eso dice la palabra de Sabiendo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Bendito sea el precioso nombre del Señor. ¿Cuánto han podido discernir, hermanos queridos, y han renacido, han salido de las aguas del bautismo para convertirse en nueva criatura, para comenzar a vivir una nueva vida? ¿Cuántos han dejado en las aguas del bautismo? ¿Cuántos han podido entender lo que ha acontecido en nuestras vidas cuando nosotros fuimos bautizados en las aguas? Porque aquí Pablo le estaba hablando a los romanos, porque los romanos no habían podido discernir lo que había acontecido en sus vidas, en el bautismo que se había practicado con ellos. Como así Jesús se sometió a la humillación del pecado, siendo Él libre de pecado, nosotros tenemos que humillarnos de la misma manera, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Dice que nosotros no podemos estar renaciendo cada día para poder volver a nacer nuevamente, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo le estaba diciendo a los romanos, al pueblo hebreo, en cuanto a que no habían podido entender lo que había significado el bautismo en las aguas. Ellos se bautizaban por la tradición que tenían de todos los hermanos que ya se habían bautizado. Se predicaba el evangelio, se lo bautizaba en las aguas. Parecía algo irreal lo que estaba aconteciendo, pero era algo real en el reino de los cielos. Porque el reino de las tinieblas, queridos hermanos, siempre quiere volver a habitar en nuestro viejo hombre. Por eso nosotros no debemos permitir que nuestro cuerpo vuelva nuevamente a tener los deseos de la antigua vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida. Nosotros no debemos permitir, porque Cristo, que no tuvo pecado, Él se sometió al sufrimiento y a la humillación de morir en esa cruz. El poder del pecado por causa del pecador. Jesús sufrió semejante humillación en la cruz de Calvario por causa nuestra. Él dio un ejemplo, Él murió y venció al pecado en su vida, en su carne. Él murió
con su muerte murió a la influencia del pecado. Con la resurrección Jesucristo triunfó sobre el poder que éste tenía. El diablo tiene poder sobre nuestro cuerpo porque siempre está tratando de animarnos a vivir una vida carnal y no una vida espiritual. Jesús triunfó sobre el poder del diablo. Jesús triunfó sobre el poder que tenía Satanás, el pecado que mora en la carne de los hombres. Dice que nosotros los que estamos unidos con Él en su muerte, estamos libres del poder del pecado, para llevar una vida nueva. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Nosotros debemos ser hombres que llevemos una nueva vida en Cristo Jesús. Pero considérate, hermano, si has discernido lo que ha acontecido en las aguas del bautismo. Porque si has podido discernir que tú has dejado toda tu vieja vida en las aguas para renacer a una nueva vida en Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo tiene que haber descendido sobre tu vida, te tiene que haber bautizado y tú tienes que haber sido hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero vemos que hay cientos y miles de hermanos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo cuando han salido de las aguas del bautismo. ¿Por qué, querido hermano? Porque no han podido discernir la muerte de Jesucristo. No han podido discernir por qué Jesús murió en la cruz del Calvario. Por qué Jesús se tuvo que humillar de tal manera para darnos un ejemplo de lo que es vencer a la carne. Jesús venció en su propio cuerpo a la muerte, al pecado que asediaba la carne. Él no tenía pecado, pero Él se humilló por nosotros. La humillación de Jesús fue por nosotros. Él no tenía necesidad de morir en la cruz. Él no tenía necesidad de humillarse hasta la muerte y la muerte en cruz. Pero Él lo hizo como ejemplo para que nosotros podamos ser liberados del pecado de la carne. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Nuestra vieja vida significa todo lo que nosotros hemos vivido en la vida anterior a ser creyentes, a ser hechos hijos de Dios. La vida anterior a haber sido trasladado del poder de Satanás al reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros debemos discernir que Jesús sufrió esa humillación por nosotros, nos dio el ejemplo en la cruz del Calvario. Dice, ustedes no tienen que sufrir esta clase de muerte porque yo la sufro por todos ustedes. Pero ustedes cuando vayan a las aguas del bautismo, allí van a dejar la vieja vida, porque van a recibir mi vida en sus corazones. El Espíritu Santo va a venir sobre sus vidas y los va a bautizar. Si ustedes disciernen lo que yo estoy haciendo, dice Jesús, lo que yo hice fue un ejemplo, me humillé a mí mismo, sufrí en mi carne, sufrí los látigos, sufrí las espinas, sufrí que me golpearan con una capucha en mis otros hasta que me desfiguraron. Fui clavado en un madero, fui azotado, cargué un madero durante muchas cuadras. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Él cargó un pesado madero y mientras lo cargaba el madero le pegaban latigazos y sufría la humillación de los que habían escuchado la palabra que él había predicado cuando lo maldecían, yendo él cargando ese madero hasta la cruz. Y así fue clavado en esa cruz por nosotros. No fue porque él sea un pecador, sino que él estaba humillándose para poder liberarnos así a nosotros del poder del pecado, del poder de Satanás que gobierna nuestros cuerpos mortales. Bendito sea nuestro precioso Señor. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias son los pensamientos
qué se acumulan que nosotros dejamos entrar en nuestra mente, en nuestra cabeza, porque allí se unen todas las batallas espirituales. Allí no debemos nosotros obedecer a palabras vanas que vienen de nuestros propios pensamientos, influidos por los espíritus inmundos que nos quieren hacer volver a una vieja vida, desechando así la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario, menospreciando la humillación de Jesús en la cruz de Calvario, porque Él se humilló por nosotros. Él no tenía necesidad de pagar ese precio por los pecados, porque Él era sin pecado. Él lo hizo por nosotros, venció al poder de Satanás para que nosotros podamos ser liberados mediante el poder de la humillación que Él sufrió cuando Él venció a Satanás el diablo allí en la cruz de Calvario. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Satanás estaba urgido de matar a Jesús. Él quería matarlo de cualquier modo para que terminara esto. Pero cuando el diablo se enteró de que la muerte de Jesucristo, su humillación allí en la cruz era para vencerlo a Él, entonces Él lo quería hacer bajar de esa cruz. Le decía, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Lo tentaba el diablo a Jesús, porque sabía que Él en la cruz le iba a vencer, iba a deshacer el reino y el poderío de Satanás, para que nosotros podamos ser libres de la influencia del pecado que reina en nuestra carne mortal. El diablo quería hacerlo bajar a Jesús de la cruz. Primero quiso llevarlo a toda costa, no le importaba nada al diablo, quería que Jesús muriera. Pero cuando se dio cuenta Satanás de lo que había hecho, quiso volverse atrás y le decía, ¿por qué no te bajas de la cruz si eres el Hijo de Dios? Pero Jesús se había humillado hasta la muerte y el diablo no sabía que Jesús le estaba destruyendo su reino para que nosotros pudiésemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, dice Pablo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros no debemos, queridos hermanos, escuchar la concupiscencia. Las concupiscencias son esos pensamientos raudos que vienen a nuestra mente, que nos hacen pensar y querer nuevamente vivir la vieja vida que nosotros vivíamos antes, como los judíos que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, vieron el poder de Dios. Cuando estaban en el desierto y tenían un poco de necesidad de comida, comenzaron a decir, ¿por qué no nos quedamos en Egipto? Allí había papas, había cebolla, había legumbres para comer, y aquí en este desierto no hay nada. Así el hombre piensa lo mismo cuando está en alguna aflicción. ¿Por qué salí de este lugar donde estaba? Dice el hombre. ¿Por qué no volver nuevamente al pecado? ¿Por qué no volver a vivir la vieja vida, tratando así de vivir doble vida? En nuestro cuerpo vivir una vida y en nuestra alma vivir otra vida. Pero nuestro no es posible, querido hermano, porque nuestro cuerpo es la cobertura del alma y del espíritu. Y si pecamos con nuestro cuerpo, pecamos en contra de nuestra alma y en nuestro espíritu. Y hacemos vana la muerte de Jesucristo en la cruz de Calvario. Él se humilló para que nosotros podamos ser libres del pecado. Él nos mostró el camino para la libertad del pecado. La libertad del pecado que reina en nuestros cuerpos mortales. Por eso dice que nosotros debemos hacer morir la carne. Morir la carne significa hacer morir la vieja vida que antes reinaba en nuestros cuerpos mortales, buscando siempre la alegría para nuestro cuerpo, buscando siempre hacer la voluntad de nuestra carne,
yendo a los bailes, tomando vino, comiendo y viviendo una vida desordenada, maldiciendo y siendo maldecidos. Todo eso, hermano querido, quiere volver a tu carne, para que de esta manera pueda ser humillada la preciosa muerte de Jesucristo, porque no va a tener pecado, no va a tener poder del pecado en tu cuerpo si todavía, queridos hermanos, no has discernido lo que es la muerte de Jesucristo. Dice que el pecado deje de reinar en nosotros, que no se enseñoree, que no nos gobierne, porque el pecado no se enseñará de vosotros. Pero hay muchos creyentes que no han podido discernir ahora, y por no haber discernido la muerte de Cristo en la cruz, escuchan los pensamientos pecaminosos y son arrastrados por esta concupiscencia para seguir la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte es volver a andar nuevamente en nuestro viejo hombre, conforme a los deseos de la carne. Los deseos de la carne son pecaminosos, no le agrada a Dios. Y eso es lo que hacen muchos cristianos, andan conforme al deseo de la carne. Por esa causa no pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue levantado de las aguas por Juan el Bautista, bendito sea el precioso nombre del Señor, el Espíritu Santo descendió del cielo. El cielo se abrió y una voz de Dios desde los cielos decía: este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, conforme se le había dicho a Juan el Bautista. Cuando veáis la paloma del Espíritu Santo posar sobre aquel, este es el Cristo. Y Juan fue confirmado de que este era el Cristo. Juan pudo bautizar a nuestro Señor en las aguas, aunque Juan decía: yo necesito de ti y tú vienes a mí, pero Jesús le dijo: hagamos conforme se nos ha mandado. Jesús era un hombre que se sujetaba a la ley de Dios, era sin pecado, no tenía por qué sufrir la humillación de los hombres, y de esta manera pudo venir el Espíritu Santo sobre Jesús, y esa es la enseñanza que nos deja el Señor. El Espíritu Santo tiene que descender sobre nuestra vida cuando nosotros dejamos nuestra vieja vida allí en las aguas del bautismo. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los hombres no reciben esta bendición ni la promesa que Jesús hizo del bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no han discernido el cuerpo de Jesucristo, no han discernido el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, no han discernido, porque se han bautizado y han sido mal enseñados cuando han sido llevados a las aguas del bautismo. Se le hace unos estudios de varios meses y hasta de 1 año y 2 años para poder bautizarse en las aguas. Es muy simple y sencillo, querido hermano. La persona tiene que saber que cuando se sumerge en las aguas, la vida vieja tiene que quedar sumergida allí. Cuando él se levanta de las aguas, allí tiene que levantarse para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Ya los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida tienen que haber muerto y quedado sepultados allí en la agua del bautismo, pero no han sabido discernir. No han sabido discernir, por eso Pablo les escribe a los romanos estos capítulos hablando de la carne y hablando del espíritu, porque allí en Romanos 8 Pablo dice que debemos hacer morir, ya le es un poco más claro, debemos hacer morir la carne por medio del espíritu, pero ni aún así podía entender el pueblo hebreo, porque el Espíritu Santo conocía el corazón de los hebreos y sabían que la iglesia pecaba como así pecaban los hebreos. Dice en el versículo 15, Romanos 6, versículo 15,
¿Qué pues? Le dice Pablo, le hace una pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Se creen ustedes que vivir bajo la gracia de Jesús nos da una libertad para poder seguir pecando con nuestra carne? En ninguna manera, le dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? La obediencia a Cristo Jesús es nuestra justicia. La obediencia a Cristo Jesús es nuestra justicia. Obedecer a los deseos de la carne, obedecer a la concupiscencia. Las concupiscencias son los argumentos que escriben los predicadores, esas prédicas que hacen aquellos que solamente buscan que tú andes conforme a la carne, que tú andes conforme a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, buscando siempre el bien para el cuerpo mortal y no el bien para el cuerpo espiritual. No buscan lo profundo de Dios, solamente buscan las dádivas a que se someten estos hombres que te esclavizan, hombres que traen palabras esclavizadoras para obedecer a la carne, y los hermanos están obedeciendo a la carne, están siendo esclavizados por la carne, por las palabras lisonjeras de aquellos que hacen que tú sigas buscando las cosas que perecen aquí en esta tierra, que vivan conforme a las necesidades de vuestra carne. No someten a la carne, no someten a muerte la vieja vida, sino que quieren seguir viviendo, porque han sido llamados conforme a una promesa incumplida. Siempre te están llamando para el Evangelio con una promesa que no es una promesa real. Te prometen que Jesús te va a dar todo lo que el diablo te quitó, todo lo que el diablo te robó, y el diablo no te robó nada, querido hermano. Tú fuiste sometido por Satanás. Satanás te hizo obedecer. Dios te sacó de la esclavitud y te trajo a la vida nueva en Cristo Jesús. Pero tú te quieres volver a la vieja vida, como los judíos se querían volver nuevamente a Egipto, porque allí dice había pan, allí había cebolla, allí había papas para comer, podíamos comer guisados, podíamos comer legumbres. En cambio aquí en el desierto no tenemos nada. Cuando Jesús fue al desierto por causa de ser probada la fe de Jesús, un ejemplo que Dios puso para nuestras vidas. Nosotros, después de recibir el bautismo en las aguas, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Somos llevados por el Espíritu Santo al desierto para allí ser probada nuestra fe por un poco de tiempo, dice. Pero allí quieren los hombres volverse nuevamente a la esclavitud. Primero que no disciernen que nosotros hemos muerto a los deseos de la carne, a los pensamientos. Hay muchos pensamientos que se agolpan en nuestra mente, pero esos son concupiscencias que te llevan a pecar, porque te llevan a poner los ojos en las cosas de aquí abajo y no en las cosas del cielo donde está sentado Jesucristo. Dice que Dios nos hizo sentar a nosotros en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. En los lugares celestiales estamos sentados justamente con Cristo Jesús. Él nos hizo sentar allí arriba. Ya no pertenecemos aquí abajo. Si acá abajo vivimos para obedecer al Señor, para obedecer a la justicia. Jesús es nuestra justicia. Él nos justificó a nosotros con su muerte en la cruz y con la resurrección de entre los muertos. Él quiere que nosotros muramos a nuestra vieja vida, que nosotros muramos a esta carne, que la carne ya no tenga influencia, que la ropa, que el calzado, que la comida, que la vivienda, que los autos lujosos, que el teatro, que el cine, que la televisión, que poseer cosas
que no nos convienen. Eso es vivir una vieja vida, querer vivir una vida compartida. Aquí no se puede compartir, hermanos queridos. O eres del pecado o eres de Cristo Jesús. O estás vivo al pecado o estás muerto al pecado. Aquí no hay una parte neutral, en el medio no hay nada. ¿Estás vivo en Cristo Jesús o estás vivo esclavizado a la muerte, que es Satanás, el diablo, que son todos los deseos que influyen en tu mente y en tu corazón, de poseer cosas para tu vida, para tu bienestar, para ser visto sobre la tierra, para poder mostrarle a los otros hermanos lo que tú has conseguido: carro nuevo, negocio nuevo, ropa nueva, viajes, cine, teatro, divertimento, buena vida, buena comida. Eso no es una vida en Cristo Jesús. Estás nuevamente esclavo de aquel que te esclaviza, y el que te esclaviza viene a esclavizarte por medio de la carne, por medio del pecado. Si tú estás siguiendo los deseos de la carne, estás siendo esclavo nuevamente de Satanás, mediante la predicación de estos falsos obreros que han venido disfrazados como obreros de Cristo, trayéndote esas palabras que te dicen a ti que tienes que poseer toda la riqueza de esta tierra, porque todo esto le pertenece a Dios y por lo tanto nos pertenece a nosotros, su pueblo. Por eso ellos te engañan con esta palabra lisonjera y te hacen esclavo nuevamente de tu vieja y antigua vida. No has discernido la nueva vida, por eso no ha descendido el Espíritu Santo sobre ti. Y si has recibido alguna clase de manifestación espiritual, ten mucho cuidado para que tú veas si has cambiado tu modo de vivir. Si tienes una manifestación espiritual en tu vida y todavía sigues viviendo tu vieja vida, entonces no es el Espíritu Santo el que te bautizó, sino que ha sido un espíritu inmundo que ha fraguado, ha falsificado el bautismo del Espíritu Santo para que tú sigas esclavizado, porque ninguno que es bautizado por el Espíritu Santo anda deseando las cosas de este mundo, anda oyendo la concupiscencia, anda oyendo esas palabras que traen estos predicadores fulgurosos que quieren hacerte vivir a ti una vida vana, una vida de vanidad, una vida siempre pensando en tu cuerpo, en tu carne, en embellecer tu carne, en tener todas las cosas que a ti te gusta allí en tu casa. Por eso Satanás lo tentó al Señor en el desierto. Nosotros pasamos por el desierto igualmente que Jesús, y viene en ese momento Satanás y te tienta, hermano, como lo tentó a Jesús. Dice: yo te daré todos los reinos de esta tierra y toda su gloria si postrado me obedecieres. Eso le quería decir: yo te voy a hacer vivir en los mejores palacios, en las mejores casas, vas a tener todos los adelantos de la ciencia, vas a poder ir al teatro, al cine, a la bailanta, donde quiera que sea. No te voy a sacar de la iglesia, te voy a dejar, pero te voy a dar todo lo que tú quieras. Esa fue la tentación que el diablo le hizo a Jesús. Y de la misma manera nosotros pasamos por esa tentación. Pero si nosotros le dejamos a esa tentación que reine en nuestros pensamientos, entonces, hermano, estás nuevamente esclavo de Satanás, esclavo de tu vieja vida. Satanás está escondido detrás de todas las cosas que miran tus ojos, detrás de todas las cosas que desea tu carne, como ser playas, viajes, comidas, esparcimientos, dinero, buena vida, buenos carros, buen dinero. Eso es todo lo que te ofrece Satanás para esclavizarte nuevamente al pecado. Si tú lo obedeces, eres esclavo. Y hay muchos discípulos de Satanás que tienen megas iglesias
que están esclavizando aún a los escogidos del reino de los cielos. Muchos han caído nuevamente en la esclavitud porque no han podido discernir el bautismo en las aguas. No saben lo que es morir a nuestra vieja vida y renacer a una nueva vida. No quieren someterse al sufrimiento, no quieren someterse a las pruebas, no quieren someterse a Jesús. Se resisten a vivir una vida de obediencia, quieren vivir una vida de plenitud, como la está promoviendo todos los falsos obreros que Satanás el diablo ha levantado en todas las partes del mundo. Hombres que traen palabras que son palabras de concupiscencia en nuestros oídos, para obedecer nuevamente a nuestra vieja vida, para volvernos nuevamente a vivir como vivíamos antes, pero siempre dentro de la iglesia, nunca fuera de la iglesia. Satanás no te quiere fuera de la congregación, Satanás te quiere dentro de la congregación para que contamines a todos los hermanos pobres que están en la iglesia, porque hay muchos hermanos que se han sometido, pero vienen estos diablos tentándolos a todos los hermanos pobres que se han sometido a la obediencia, se han sometido y han hecho morir las obras de la carne, han hecho morir a la carne, pero están estos que están así alardeando de todo lo que ellos consiguen. Esos son esclavos de Satanás, esclavos de las cosas de este mundo. Detrás de todas las cosas de este mundo está Satanás. Dice la palabra del Señor en el versículo 17, Romanos 6, versículo 17. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Pablo les dio una forma de doctrina. Pablo les dijo cómo tenían que vivir la nueva vida. Eso es algo que no se predica en las iglesias. Cómo vivir la nueva vida los hermanos. Porque cuando nosotros nos sometemos y somos entregados a una nueva doctrina, nosotros somos liberados del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. La doctrina espiritual, hermanos queridos, es la que te libera de la esclavitud del pecado. Nosotros debemos obedecer a la doctrina del Espíritu Santo. La doctrina del Espíritu Santo es: ¿quién podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Las cosas que perecen en este mundo, los ángeles que vienen trayendo palabras lisonjeras a nuestros oídos por boca de aquellos hombres perversos que son los apóstatas de este mundo, los apóstatas que han minado todos los países de la tierra. No, queridos hermanos, nosotros no debemos obedecer a esas voces. Pablo dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Nosotros los hombres, los creyentes, somos débiles, hermanos, en nuestra humanidad, pero nosotros ya no pertenecemos a esta humanidad. Nosotros hemos sido transformados, hermanos, en seres espirituales. El que ha comprendido la muerte en las aguas, el que ha renacido a una nueva vida, aquel que ha recibido el Espíritu Santo, tiene que comprender que nuestra humana debilidad siempre va a estar golpeándote la puerta, hermano, porque van a haber pruebas para nuestra fe, y mucho más ahora que está acercándose el tiempo en que Cristo Jesús viene por su iglesia. Pero el Señor quiere que tú recibas el Espíritu Santo. No puedes vivir una vida humana si no estás revestido de poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice: yo le hablo como humano, porque vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación
presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Servir a la justicia, hermanos queridos, significa servir a Jesucristo con nuestro cuerpo. Presentar nuestro cuerpo como muertos para Él, como un templo para Dios, como un templo para Jesucristo, para que Él viva su vida en nuestros corazones, para que nosotros ya no andemos como andábamos antes, esclavizados en nuestra humana debilidad, buscando las cosas que necesitamos. Hay muchos que se afanan por conseguir las cosas para sobrevivir en este mundo. ¿Y por qué se afanan? Porque no tienen la confianza puesta en Dios, que es el que suple todas nuestras necesidades. Porque de todas las cosas que nosotros tengamos por necesidad van a ser añadidas por Dios, pero siempre y cuando tú andes identificándote con la muerte de Jesucristo, como que tú has muerto a tu vieja vida, que ya en tu debilidad tú no puedes conseguir nada. Entonces Dios allí extenderá su mano y te va a colmar de favores. Él te va a colmar de favores, pero siempre y cuando tú puedas identificar tu nueva vida, tú puedas discernir el cuerpo de Jesucristo, para que ya no presentemos nuestros miembros para servir a la injusticia, para andar deseando las cosas de este mundo, para andar lloriqueando por cuantas cosas que nosotros tenemos por necesidad. En mi vida particular, queridos hermanos, yo era una persona que tenía bienes de este mundo. Yo no era pobre cuando llegué al camino del Señor, pero el Señor me despojó y hizo que perdiera todas las cosas que yo tenía de este mundo. Yo tenía bienes de este mundo. Yo perdí todas las cosas que tenía, que poseía. Dios lo hizo así. Yo me sometí a las pérdidas que sufrí. Pero ¿sabes qué, hermanos queridos? El Espíritu Santo vino sobre mi vida. El Espíritu Santo vio que yo había aceptado que yo ya era débil humanamente, que yo ya no podía seguir pensando en las cosas que había perdido. No me propuse reconquistar nuevamente lo perdido, porque si yo quería reconquistar nuevamente todas las cosas, los bienes de este mundo que había perdido, estaba nuevamente esclavizándome al pecado. Me estaba nuevamente esclavizando a los deseos de mi carne. Yo puedo hablar de esto porque lo he pasado. Siendo una persona que tenía bienes de este mundo, lo perdí todo cuando yo empecé en el camino del Señor. Y Dios empezó a mover su mano para irme trasladando de un lugar a otro, a fin de que yo viviera sabiendo y creyendo de que Él me añadía todo lo que yo tenía por necesidad. Era yo, mi esposa y mis 3 hijos. Y así fuimos llevados de la mano de Dios de un lado para el otro, como el viento, dice el Señor. Todos los que son nacidos de nuevo, todos los que han dejado de vivir en la carne y viven por el Espíritu, son como el viento. Van de aquí para allá sin saber a dónde van. Y así pasó con mi vida. 2 años estuve de esa manera, siendo llevado de aquí para allá donde Dios quería que yo fuera. Y me humilló el Señor hasta lo más bajo de lo que tú te puedes imaginar en cuanto a vivir una vida 2 o 3 meses, 4 o 5 meses después de haber tenido bienes de este mundo. Tenía que vivir entre medio de los animales, de los gatos, de las gallinas que se subían sobre la mesa en la casa de un hermano donde Dios me llevó, porque Él me llevaba donde Él quería. Y así anduve, hermanos queridos, por 2 años, hasta que Dios vio mi fidelidad, que yo no deseaba volver nuevamente a poseer lo que yo había perdido. No quería poseer lo de antes. Yo leí la Biblia y la Biblia decía: busca el reino de los cielos y su justicia, y ahí Dios te dará todo lo que tú tengas por necesidad. Por eso dice aquí Pablo: así ahora, para santificación,
presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Así que, queridos hermanos, yo sé de lo que estoy hablando. No quise volver nuevamente a ser esclavo. Me bauticé por las aguas. Entendí y comprendí lo que era dejar mi vida allí en las aguas. Porque la Biblia dice claramente que nosotros depositamos nuestra vieja vida en las aguas. Y cuando salimos de las aguas, salimos para ser una nueva criatura, para vivir una nueva vida. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Entonces yo me sometí a la justicia, me sometí a la nueva vida que Dios me presentaba. Y al cabo de los 2 años de vivir de esta manera, dependiendo siempre de Dios para vivir, para comer, para vestirme, para alimentar a mis hijos, a los 2 años, queridos hermanos, en el año 89, yo fui constituido pastor. Dios me puso como pastor en su iglesia. Yo no buscaba el pastorado, solamente buscaba agradar a Dios. Me había sometido a vivir una nueva vida. No me importaban los bienes materiales de este mundo. Tenía para sobrevivir cada día, hermano, por la gracia de Dios. Y a los 2 años el Señor envió al pastor y el pastor recibió la palabra de Dios y él me ungió como siervo. Me ungió el pastor como siervo en una obra que yo había comenzado allí en mi casa. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Yo fui obediente a la visión. El Señor me dijo, construye aquí un lugar porque aquí vas a tener tu iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y así lo hice, no pensando nunca yo que el Señor iba a enviar al pastor general para que éste me levantara, me ungiera a mí y a mi esposa como pastores. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Yo, queridos hermanos, no quise reconquistar nunca lo que había perdido en mi vieja vida. No quise reconstruir nunca lo que yo había perdido. Nací a una nueva vida espiritual, no una nueva vida en mi carne, tratando de decir como dicen muchos, Dios te devolverá todo lo que Satanás te quitó. Mentira, queridos hermanos. Si Dios permite que pierdas todos los bienes de este mundo, no puedes andar diciendo por allí que Dios te va a devolver todo lo que Satanás te quitó. Esa es la prédica de aquellos que no conocen a Dios, siempre predicando las cosas de este mundo, lo que tú has perdido, los bienes materiales de esta tierra. Siempre andan tratando de que tú vuelvas a tener todo lo que poseías en tu vida antigua. Te quieren hacer esclavo nuevamente de todo lo que tú poseías en tu vieja vida. Por eso, queridos hermanos, esas son prédicas que vienen de parte de Satanás. Son obreros fraudulentos que traen palabras lisonjeras, que ponen ese espíritu dentro tuyo y ese espíritu se hace concupiscencia y se produce el pecado y vuelves a ser esclavo de aquel a quien te sometes. Bendito sea el precioso nombre del Señor. No podemos volver nuevamente a ser esclavos del pecado, a tratar de conseguir nuevamente lo que supuestamente Satanás te quitó. Porque todo lo que Dios permitió que tú perdieras, así como los judíos que salieron de Egipto, dejaron todo lo que ellos tenían de bienestar para su cuerpo. Allí había papa, había legumbres, había pan. Cuando fueron al desierto no había nada de eso. Debían de depender de Dios. Y los judíos comenzaron a quejarse, como se quejan muchos ahora. Se comienzan a quejar de todo lo que tenían antes, en la vieja vida, de todo lo que habían perdido.
entonces no se van a someter a la doctrina del Espíritu Santo, a la doctrina que te dice que Dios te dará todas las cosas por añadidura, que tiene mayor peso en tu vida lo que tú estás viviendo ahora que lo que tú vivías antes. Los judíos hicieron esto, empezaron a quejarse con Moisés: ¿para qué nos sacaste de Egipto si ahora vamos a morir de hambre en este desierto? Estaban quejándose porque no tenemos comida, decían, queremos comer carne, porque Dios les enviaba alimentos de los ángeles para que ellos coman. ¿Cuántas veces nosotros hemos comido alimentos que son alimentos de ángeles sin conocerlo? Como los judíos que sabían que el maná que descendía del cielo era la comida de los ángeles y Dios se la daba a los hombres, pero estaban cansados de comer de la mano de Dios. Querían comer carne, querían comer cosas de este mundo, no querían ser santos, no quisieron esperar a cruzar el desierto a la tierra que Dios les había prometido. Por eso Dios hizo que perezcan todos allí en el desierto y solamente pasó la nueva generación, aquella generación que nació en el desierto. Por eso nosotros somos llevados al desierto cuando creemos en Jesucristo y recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Luego de salir de las aguas, debemos recibir el bautismo del Espíritu Santo para que así podamos cruzar el desierto. De otra manera, querido hermano, el desierto te va a consumir si el Espíritu Santo no está en tu vida. Si tú no has podido discernir que has nacido de nuevo por medio del bautismo, si no has podido discernir que ya no vives la vieja vida, que estás viviendo una nueva vida, el desierto te va a consumir. Vas a volver a la esclavitud, vas a añorar las cosas que tú tenías cuando eras esclavo, igual que los judíos que eran esclavos de los egipcios. Dios dice: yo los voy a liberar de la esclavitud, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero ellos, cuando iban cruzando el desierto, fallaron allí, perecieron allí, volvieron a sogaban vivir la vieja vida, querían volver a la esclavitud, porque allí había carne, había pan, había comida. En cambio en el desierto había comida espiritual y ellos no lo pudieron discernir, no pudieron discernir ni comer esa comida espiritual. Volvieron nuevamente a la esclavitud de su carne. Aunque eran libres cruzando el desierto, volvieron nuevamente a la esclavitud. Hicieron enojar a Dios y Dios los consumió en el desierto. Solamente 2 de 1,5 millones de judíos que salieron de la esclavitud pudieron pasar a la tierra nueva. Los demás era toda una generación nueva. 40 años los tuvo Dios en el desierto hasta que todos murieron y sus hijos fueron los que cruzaron. Una nueva generación que había nacido en el desierto. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos nacer en el desierto para que nosotros podamos entrar a la nueva vida, a la nueva ciudad, a la ciudad santa, a la Jerusalén de arriba. Nosotros debemos nacer en el desierto, nacer nuevamente en el desierto, comer el maná del cielo, comer comida que comen los ángeles, comida que Dios pone en nuestras manos, comida espiritual, para que podamos pasar el desierto, para que podamos entrar en la ciudad prometida, donde fluye leche y miel, le dijo Dios al pueblo de Israel. Pero solamente 2, Josué y Caleb, que eran obedientes a Dios, pudieron pasar a la tierra nueva. Los demás todos perecieron en el desierto. Pero los que nacieron en el desierto, nacieron en la libertad. Por eso pudieron cruzar a la ciudad nueva, donde fluye leche y miel. Nosotros debemos nacer de nuevo en el desierto.
por el Espíritu Santo debemos nacer en el desierto para que podamos cruzar a la ciudad santa, a la Jerusalén de arriba. Si nosotros no nacemos del Espíritu y del agua, no podemos cruzar el desierto. No vamos a entrar a la ciudad santa. Vamos a perecer en este desierto que es este mundo donde estamos viviendo. Aquí se nos presentan dos partes: la esclavitud de esta vida o la nueva vida, y el desierto para que allí podamos comer en el desierto la comida espiritual, la que Dios le envió a los judíos. Comida de ángeles les envié, y ellos no supieron discernir la comida que yo les enviaba. No quisieron entrar en mi reposo, perecieron todos en el desierto. Por eso, hermanos queridos, los que somos nacidos del desierto por el Espíritu y por el agua, nosotros vamos a poder entrar en la ciudad santa, la Jerusalén de arriba. Nuestra vida, queridos hermanos, ahora transita por el desierto. Nadie puede cruzar el desierto hasta que hayamos llegado a la ciudad santa, la Jerusalén de arriba. El que quiera cruzar el desierto perecerá, morirá, porque el desierto es toda la vida que nosotros debemos transitar en el camino del Señor, viviendo una nueva vida, pero en el desierto, no en la esclavitud. Del desierto pasamos nosotros a la ciudad santa, la Jerusalén de arriba. No podemos cruzar el desierto, hermano, porque vamos a volver a la esclavitud. Nosotros cruzamos el desierto el día en que nosotros renazcamos a una nueva vida, a una vida eterna. No podemos cruzar el desierto ahora, no podemos volver a la esclavitud. Nosotros debemos mantenernos comiendo la comida de los ángeles. La palabra de Dios es nuestra comida. Él nos va a dar la comida diaria, hermano, en esta vida. No debemos buscar cruzar el desierto. Cuando queremos cruzar el desierto, nos encontramos con aquellos que nos van a esclavizar, con palabras lisonjeras, con doctrinas erróneas, doctrinas que te hacen vivir la vieja vida, no la nueva vida en Cristo Jesús. No quieras recuperar nada de lo que tú has perdido, querido hermano, cuando has entrado en el desierto. Nada de eso puedes recuperar, porque allí Dios te dará todas las cosas que tú tengas por necesidad. Comida de ángeles le dio al pueblo judío, pero este no quiso oír. Quería volver a la esclavitud, a comer pan, a comer carne, a comer papas y cebollas. Eso es lo que ellos cultivaban allí en la esclavitud. Nosotros no debemos volver a la vieja vida, debemos mantenernos vivos en el desierto, no tratar de salirnos del desierto. El desierto significa la puerta estrecha, el camino angosto, hermanos queridos, que lleva a la vida. Nosotros vamos a transitar este desierto hasta que lleguemos a la puerta de la Jerusalén, y allí vamos a entrar a la Jerusalén de la mano del Espíritu Santo, de la mano de Abraham, que nos va a recibir. Atrás de esa puerta está el siervo de Dios, el amigo de Dios que es Abraham, y él nos va a recibir allí detrás de la puerta de la ciudad santa, la Jerusalén de arriba. Bendito sea el precioso y glorioso nombre del Señor. Nosotros tenemos una vida por vivir, pero la tenemos que vivir en el desierto, dependiendo de Dios, con la comida espiritual que Dios nos da allí en el desierto. No perezcamos en el desierto, no muramos en el desierto. Si nosotros morimos en el desierto, vamos a volver a la esclavitud de Egipto. Vamos a volver a ser esclavos de aquel ser humano que éramos antes. Ahora somos humanos con debilidad, pero en nuestra debilidad está el poder de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Nosotros en nuestra debilidad somos poderosos en Cristo Jesús, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Comida del cielo, comida de ángeles,
comida espiritual vamos a comer en este desierto hasta que lleguemos. Muchos van a perecer en el desierto. ¿Por qué, hermanos? Porque quieren volver a la esclavitud. Porque no disciernen que han muerto al viejo hombre, han muerto a la vieja vida. Ya no están esclavos, ya son libres, pero vamos cruzando un desierto donde la guía es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar por este desierto y te va a llevar a las puertas de la ciudad santa, la Jerusalén de arriba, la morada que Jesús fue a preparar para nosotros. Así como Dios había preparado una tierra, la tierra de Canaán, y era una tierra que fluía leche y miel. Había racimos de uva que pesaban como 5 kilos, hermanos queridos. Eran una tierra próspera, una tierra que después destruyó el hombre. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Queridos hermanos, nosotros tenemos una mejor tierra que la que Dios le prometió al pueblo de Israel allí en Canaán. Tenemos una tierra celestial, tenemos una ciudad santa, la Jerusalén de arriba. Allí vamos a vivir en la misma presencia de Dios. Dios va a estar con nosotros en su tabernáculo gozándose de nuestras alabanzas. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Dios ha preparado para nosotros. Una ciudad santa, un tabernáculo donde vamos a estar todos nosotros juntamente con Dios y Dios gozándose con todos nosotros lo que hemos alcanzado a pasar el desierto. Aquellos que no hemos perecido en el desierto, aquellos que no están anhelando lo que tenían en la esclavitud de antes, en esa vieja vida que nosotros vivíamos. Muchos vuelven a la esclavitud porque no soportan vivir en el desierto. Nosotros hemos sido preparados para vivir en el desierto. Dios es el que nos suple toda nuestra necesidad. Eso es lo que no entiende el pueblo de Dios. Dios nos da comida de los ángeles. Dios nos da comida de los ángeles. Ya no comemos la comida que teníamos en la esclavitud. Nosotros comemos comida espiritual. Esa comida nos hace pasar el desierto hasta llegar a las puertas de la ciudad santa, la Jerusalén de arriba. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta aquí la prédica de esta palabra. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y pueda entender y discernir a que nosotros hemos sido liberados de la esclavitud. Que no vuelvan nuevamente a la esclavitud. Que continúen en este desierto, porque cuando crucemos el desierto están las puertas de la ciudad santa, la Jerusalén de arriba, la cual el Espíritu Santo nos abrirá para que todos nosotros entremos allí. Los que hemos mantenido vivo nuestro espíritu y hemos comido la comida espiritual y no hemos vuelto a la esclavitud de nuestra vieja vida. Dios bendiga a la iglesia.